que muchas veces analizamos el producto subyacente sin analizar el vehículo de inversión con el cual nos estamos exponiendo a esta tesis. Es algo similar a invertir, por ejemplo, gente que invierte en el MSCI World, porque se quiere diversificar en todo el mundo, pero realmente la mayoría de los ETFs que se indexan al MSCI World tienen un 70% o un 80% en el mercado estadounidense. Por lo tanto, no te estás diversificando. Pues salvando las distancias, esto es un poco parecido. Si Ethereum tuviera una acción, pues a lo mejor y tuviera unos mecanismos que nos permitieran influir en la toma de decisiones o que pudiéramos promover un cambio de modelo de negocio, quizás nos interesaría. O en el caso de Ripple, si pudiéramos comprar acciones de Ripple Labs a determinada valoración, pues quizás sería súper interesante invertir en ese token, o sea, en esa acción. Pero en el caso de los tokens, no. Y esto es algo que hay que tener muy claro. Buenas. Otro vídeo por aquí, por el canal. Ya llevamos unos cuantos y parece que poco a poco los vais viendo más y eso me motiva a seguir haciéndolos. Además, hoy traigo un tema que yo creo que va a levantar ampollas, así que todos tranquilos, ¿vale? No hay ningún problema. Y es que últimamente estamos muy activos en LinkedIn y hablando con otros inversores y otros asesores que trabajan en el mundo cripto, me doy cuenta que gran parte de los profesionales siguen teniendo tesis de inversión de 2020-2021. ¿Y por qué digo esto? Porque seguimos defendiendo modelos de negocio dentro de cripto que no funcionan o que si funcionan, la forma de invertir en ellos no es el token. El token no representa, es incapaz de capturar el valor que genera el protocolo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces yo escucho, vosotros escucharéis seguro, no, es que este proyecto, mira qué montón de usuarios lo utilizan, proporciona una utilidad brutal, lo están utilizando bancos, lo están utilizando grandes empresas, voy a comprar el token. ¿Cuál es la realidad de eso? Que aunque el proyecto subyacente sí que funcione e incluso sea rentable para la empresa que explota el producto o el protocolo, el token no captura ese valor. Entonces, son dos análisis diferentes. Un análisis es, oye, este modelo de negocio es novedoso, funciona, tiene utilidad, tiene casos de uso, sí o no. Perfecto, ese es uno. Pero el que a nosotros nos interesa como inversores es qué vehículos de inversión tenemos para exponernos a este proyecto que genera utilidad y que funciona. ¿Tenemos el token? ¿Solo tenemos el token? ¿Tenemos también acciones? Vale, si solo tenemos el token, ahora hay que hacer la segunda parte del análisis y es, ¿el token tiene sentido como inversión? ¿El token por diseño es capaz de capturar el valor que genera el protocolo subyacente? Y en cripto nos encontramos muchas veces con este problema, y es que a pesar de que hay productos muy interesantes, el token es incapaz de capturar ese valor. Y voy a empezar a poner nombres porque creo que así se va a ver mucho mejor y también se va a ver como en la mayoría de los casos tiene mucho más sentido en proyectos de este tipo invertir comprando sus acciones, si es que es posible, que invertir comprando su token. Porque aunque muchas veces nos intenten vender o nos intenten convencer de que los tokens actúan como equity, como acciones, la realidad es que no. Porque la inmensa mayoría de los tokens no conceden ni beneficios políticos, es decir, derecho a toma de decisiones, ni beneficios económicos relacionados con el protocolo. Por tanto, nos encontramos como que la mayoría de los tokens responden única y exclusivamente a oferta y demanda o a la demanda del servicio subyacente en caso de que se obligue a utilizar el token para
para acceder a ese servicio o a ese producto, o en el caso de las L1 para pagar fees, ¿no? Pero en ningún caso te concede los mismos derechos, no en ningún caso, en la mayoría de los casos no te concede ningún derecho que sí que te concede o sí que te concederían las acciones o el equity de la empresa. Y voy a empezar poniéndoos un ejemplo que lo he criticado muchas veces, aquí y en muchos otros sitios, que es Ripple. En la mayoría de debates que he tenido con gente con bolsas grandes de Ripple y grandes defensores de Ripple, acabamos siempre en el mismo punto. Y es, perfecto, yo te compro todas las bondades que tiene Ripple, como infraestructura, como empresa, como proyecto, como negocio. Lo que no te compro es que el token tenga sentido como inversión. ¿Y por qué digo esto en el caso de Ripple? Porque efectivamente Ripple, ¿qué ofrece? Vale, Ripple ofrece pagos internacionales a coste muy bajo, baja latencia, ahora también tokenización, emisión de stablecoins, y es un proyecto que efectivamente, si tuviéramos que elegir un proyecto que se dedique a pasarela de pagos, elegiríamos Ripple, porque es el que se está integrando con Banco Santander, ha tenido colaboraciones o está trabajando activamente con el Banco Central de Japón. Hace poco se tokenizó mercado inmobiliario en Emiratos Árabes Unidos sobre la blockchain de Ripple. Yo no voy a negar nunca que la propuesta de valor de Ripple y el modelo de negocio de Ripple funcione. No lo voy a negar nunca. Lo que voy a negar, y lo voy a defender a capa y espada, salvo que esto cambie, es que el token no tiene sentido como inversión. ¿Y por qué no tiene sentido como inversión? Pues muy fácil. Primero, el ecosistema de Ripple y toda la infraestructura de Ripple forma parte o es un producto de Ripple Labs, que es una empresa privada a la que no puedes acceder. En caso de poder acceder y atacando frontalmente o contrastando frontalmente con uno de los argumentos que utilizan los inversores de Ripple, que es que las grandes instituciones comprarían Ripple o les interesaría comprar Ripple para exponerse a la infraestructura de Ripple, la realidad es que si en algún momento Ripple saliera a bolsa, es decir, se pudiera adquirir sus acciones de forma pública, nadie querría el token. Toda esa demanda de valor y toda esa capitalización que ahora captura el token migraría hacia la acción, que es lo que de verdad te concede derechos sobre el producto. Por otro lado, en cuanto a gobernanza y estructura económica del token de Ripple, la concentración del suministro entre la empresa y grandes directivos de Ripple Labs es enorme. O sea, es decir, es un token profundamente centralizado, por no decir totalmente centralizado. La descentralización es nula, ya partiendo de la base de que todo el proyecto y todo el revenue que genera las soluciones de Ripple Labs se quedan en Ripple Labs y en ningún caso se vinculan con recompras hacia el token o en ningún caso se utiliza el token para nada relacionado con esto. Y por último, es que para acceder a los servicios, a la utilidad que ofrece las soluciones de Ripple Labs, que las tiene, y hay bancos como el Banco Santander, HSBC, que ya la están utilizando, en ningún caso requieren el token de Ripple. En ningún caso. Entonces, aquí vemos una clara dicotomía entre un producto, unas soluciones que funcionan por el momento a la perfección y que tienen muchísima proyección, y como el único vehículo de inversión para exponernos a este éxito que tenemos al alcance es el token, pero el token no captura absolutamente nada de ese éxito más que la propia especulación en ciertos momentos. Y lo estamos viendo con esta reciente caída del mercado. Vemos como proyectos que sí que funcionan y que efectivamente el token sí que se vincula con el éxito del protocolo, como puede ser Hyperliquid, está un 20% por debajo de ATH, de los máximos que marcó en este ciclo, mientras que Ripple está un 40, un 50, un 60% por debajo de esos máximos. Y la explicación es esta. Y yo sé que hay mucha gente
que tiene posiciones muy grandes en Ripple, que normalmente la gente que invierte en Ripple es muy ultra de Ripple, y yo no busco atacarle, simplemente que reflexionen que la tesis detrás de por qué Ripple no tiene sentido como inversión no es que el proyecto sea malo, no es que los bancos no la vayan a utilizar, no es que no se puedan emitir stablecoins como dicen sobre la infraestructura de Ripple. Es que el token no se va a beneficiar en ningún caso de eso. Y que históricamente se ha utilizado, lejos de como un producto financiero que se beneficie de los beneficios que está, valga la redundancia, que se beneficie de los beneficios que obtiene Ripple Labs, se ha estado utilizando al revés, como una fuente de financiación del propio Ripple Labs, y la forma de financiarse a través de Ripple no es otra que vendiendo a mercado o vendiendo OTC. Por lo tanto, este es un ejemplo que yo creo que ya queda bastante claro. Pero hay otro, y quizás este va más a las bases, a la estructura de lo que es cripto, de lo que es Web3 y de lo que es la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando de Ethereum. Ethereum, si Bitcoin es la madre de cripto, Ethereum es el padre de DeFi, ¿no? Y efectivamente, una de las últimas conversaciones que he tenido con otros profesionales del sector hablaban de esto, de no, Ethereum hay que tenerlo en cartera porque la infraestructura es la infraestructura sobre la que se construye todo. Y frente a esto, yo tengo una tesis que es muy fácil de entender, y es dos patas en la tesis. Primero, por mucho que Ethereum sea la infraestructura sobre la que se construye todo, si el token es incapaz de capturar ese valor, no quiero comprar el token. Puedo creer que Ethereum va a seguir siendo la infraestructura sobre la que se construya todo, tokenización y demás, pero no creo que el token vaya a guardar relación con esto. Y segundo, que esto no quiere decir que el token de Ethereum no vaya a subir o que estas condiciones no puedan cambiar a futuro. Pero con toda la riqueza, toda la estructura económica que se construye sobre Ethereum, Ethereum captura muy poco. Entonces, o dos cosas, o cambias el modelo de el modelo de cómo está estructurado Ethereum como token, o cambias el modelo de negocio de Ethereum como L1. Si alguna de esas dos cosas cambian, ahí ya sí se alinea mi visión, mi análisis de que Ethereum es la infraestructura sobre la que se va a construir todo el futuro económico, con el vehículo que estoy analizando, que es el token de Ethereum. Hasta que eso no se dé, son dos tesis que se bifurcan, no en direcciones opuestas, pero no son directamente lineales. Y digo esto siendo la inversión en L1s probablemente la tesis que más dinero nos ha hecho ganar en BSB Capital y con la que más rentable hemos sido. ¿Por qué? Porque nos permitía hacer análisis comparado de una forma muy sencilla, comparando una L1 frente a otra L1, frente a otras muchas L1s, y elegir la mejor. ¿Qué pasa? Que ahora estamos migrando de ese tipo de tesis, porque a pesar de que tiene sentido para estrategias como el pair trading, por ejemplo, elegir una L1 sobre otra L1 diferente, sabiendo que esta lo va a hacer mejor, en cómputo global, invertir en L1s ahora tiene esta serie de complicaciones e ineficiencias en cuanto a los tokens como producto de inversión. O sea, estamos hablando de ETFs, tokenización, Real World Assets, todo eso va a generar un flujo, va a generar una capa económica sobre Ethereum, sobre todo, y otras L1s. Pero que eso se genere, toda esa riqueza se genere sobre Ethereum, si Ethereum no es capaz de capturar todo ese valor, y este problema lo tiene Ethereum y lo podéis extrapolar a cualquier otra L1, ¿eh? O sea, no solamente... O sea, que me quiero centrar en Ethereum porque quizás es la más conocida. Pero este problema se tiene en general en las L1s.
el problema es este, que muchas veces analizamos el producto subyacente sin analizar el vehículo de inversión con el cual nos estamos exponiendo a esta tesis. Es algo similar a invertir, por ejemplo, gente que invierte en el MSCI World, porque se quiere diversificar en todo el mundo, pero realmente la mayoría de los ETFs que se indexan al MSCI World tienen un 70% o un 80% en el mercado estadounidense. Por lo tanto, no te estás diversificando. Pues salvando las distancias, esto es un poco parecido. Si Ethereum tuviera una acción, pues a lo mejor y tuviera unos mecanismos que nos permitieran influir en la toma de decisiones o que pudiéramos promover un cambio de modelo de negocio, quizás nos interesaría. O en el caso de Ripple, si pudiéramos comprar acciones de Ripple Labs a determinada valoración, pues quizás sería súper interesante invertir en ese token, o sea, en esa acción. Pero en el caso de los tokens, no. Y esto es algo que hay que tener muy claro. A pesar de que seamos muy listos, seamos muy buenos analistas y veamos que el producto subyacente es muy bueno, tiene mucho potencial, genera beneficios, eso no quiere decir que el token asociado sí tenga sentido como inversión. Y esto es algo que de primeras cuesta mucho ver y cuesta mucho desgranar para comprenderlo en profundidad, pero que es un tema clave en nuestros análisis en BSB Capital y en nuestra toma de decisiones. Así que bueno, no quiero daros más la chapa con estos temas, pero que lo sepáis, que os he puesto 2 ejemplos, pero hay más, y que si queréis saber cómo identificar este tipo de proyectos, este tipo de tokens que no tienen sentido como inversión y cómo otros sí que lo tienen, pues estaría bien que nos siguierais, que nos dejarais por aquí un like y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!